Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast, Conexión 7D. El día de hoy me encuentro con dos personas muy especiales. A mi derecha nos encontramos con Miguel Tami, el cual ya nos acompañó en algún episodio anterior, y con Lauren Cruz, directamente desde la Universidad de la UNAC. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Pues el día de hoy muy bien, muchas gracias Juan David, y emocionados por la lección de hoy, una lección bastante interesante en este nuevo trimestre de Inverso que tenemos, y pues bueno, vamos a ver qué nos espera la lección del día de hoy. Mucho de qué hablar, mucho de qué hablar. O sea, hay mucho que sacar de esta lección, así que también muy emocionada por estar aquí y agradecida también por la invitación. Un tema muy interesante que vamos a estar estudiando durante todo el semestre. Ya nos encontramos en la semana 2, que ya como título Apologética, el ascenso del Areópago. Entonces, no sé si les parece bien, para comenzar, que tengamos una palabra de oración. Claro que sí. Inclinamos el rostro y oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, inmensas gracias te damos, oh Padre, por la bendición de permitirnos, Señor, estudiar, indagar sobre aquellos personajes que en el pasado, Padre, tú utilizaste para que tu obra fuera hecha en esta tierra. Ayúdanos a seguir aprendiendo de cada una de estas historias, Señor, y poder extraer las lecciones que nos permiten poner en práctica también, Señor, todas esas claves que nos han dejado estas lecciones de la Biblia. Gracias por tu amor y tu misericordia y sé tú con nosotros en este repaso a la lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, pienso yo que la lección se centraba principalmente en un personaje, en una situación en específico. Entonces me gustaría preguntarles, Miguel, ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que más te llamó de la atención de la lección? Pues para no anticiparme tanto de lo que vamos a hablar, lo diré de forma breve. Me gustó mucho la inteligencia que utiliza nuestro personaje, en este caso Pablo, para hacer llegar el mensaje teniendo en cuenta el contexto en el que se encontraba y a la gente a la cual se estaba dirigiendo. Es un detalle importante. Yo voy como por el mismo camino, el tacto de Pablo. O sea, es que Pablo tenía la capacidad de construir puentes, de buscar puntos en común con las personas con las que se iba a dirigir, porque se dirigió a diferentes públicos, en este caso en específico a personas con un intelecto muy grande. Entonces, la ventaja que él tenía es que él tenía un poquito el contexto de tener conocimiento amplio sobre ese tema. Pero aún así tuvo mucho tacto para saber hablarles y más adelante le vamos a explicar 4 claves muy importantes, pero bueno, no me adelanto. Eso fue lo que me gustó, el tacto de Pablo. Excelente, chicos. Bueno, y para entrar un poquito en materia, vamos a situarnos primero geográficamente en dónde estamos. ¿Dónde se encuentra Pablo en esta historia? Atenas. Atenas y específicamente en un Areópago. Eso es un ¿qué? Un reto decir el nombre. el nombre, sí. Areópago. Que Ok. para los que no sepan, y creo que a muchos les va a tocar googlear qué significa la palabra Areópago, básicamente era como un sitio en donde se reunían los filósofos para poder hacer esos debates que tan acostumbrados nosotros hemos visto tanto en la Biblia como en la historia. Entonces era una estructura donde se reunía gente intelectual, prácticamente. Resumida. Y Pablo nos comienza comentando el inverso, que él se va dirigiendo a ese sitio para hablarles a ellos, pero un detalle importante es que él antes de llegar se encuentra con un mensaje escrito en un altar. No sé si recuerdan qué decía ese mensaje que aparecía ahí. Miguel me mira. Textualmente no me acuerdo, pero el mensaje era de ese altar, el altar al Dios no conocido. Oh, Dios no conoce. Eso es lo que se encuentra Pablo. Exactamente. Y quizás algunas personas hemos podido interpretar que al altar a un Dios desconocido era porque quizás ellos hacían algunas estructuras para dioses que quizás no conocían verdaderamente, pero los hacían quizás con el objetivo de, por si acaso, vamos a hacer este altar por si este Dios realmente existe, si se coloca en contra, que no se enoje con nosotros. Claro, y hay que tener en cuenta también que estamos en Atenas, ya lo dijimos, y en esa época, y como bien lo mencionabas, el intelecto que usualmente tenían esas personas era muy alto. Entonces, digamos que también dentro de ese intelecto había cierto respeto por la comunidad, por otras culturas. Entonces, esa intención de hacer altares a dioses no conocidos, como bien lo decías, era como una forma también de ellos de respetar. Es como decir, sabemos que probablemente hayan divinidades que no conozcamos, ¿sí? Exactamente. Pero aún así, por si acaso no queremos faltarles el respeto, menospreciarlo, entonces vamos a englobar todo eso en un Dios no conocido, ¿sí? Y Pablo sabe usar muy bien
esa idea. O sea, yo creo que yo me imagino a Pablo caminando así y no ve un monumento más, sino dice, hey, ¿cómo puedo usar esto para llevar el evangelio? Y de una vez aterrizándolo a nuestra vida actual. Cuando nosotros, incluso en la universidad, en cualquier contexto en el que nos encontremos, buscar siempre puntos en común con las personas a las que nos vamos a dirigir y crear esos puentes, que decía la lección, con el objetivo de poder llegar a la persona con algo conocido para ella. Y en ese caso le sirvió mucho porque fue la introducción a la hora de hablar con ellos, y lo que tú decías es muy importante. Al Areópago él no fue porque quería, sino porque lo llamaron. Le dijeron, venga, que usted lo hemos escuchado hablando por ahí y queremos saber de qué es lo que... Entonces ya tenían por lo menos la primera puerta y que tenían el interés de escuchar lo que Pablo estaba contando. Y ya que lo mencionan, me gustaría hacerles una pregunta y es, si pudiéramos trasladar ese Areópago hoy en día, si Pablo estuviera hoy en día, ¿en dónde creen que Pablo estaría hablando con todos esos filósofos? O O no necesariamente filósofos, también puede ser personas del común. a cualquier persona que quiera debatir. Yo creo que un ejemplo puede ser, por ejemplo, las universidades, donde una persona va a formarse profesionalmente, pero no solo en un ámbito profesional, sino también en cuanto a valores, en cuanto a principios. Creo que es una educación integral lo que se busca. Entonces, yo veo muy bien a Pablo en una universidad, precisamente haciendo lo que hizo en su momento en Atenas. Total, total. No, yo estoy pensando aquí también porque uno, obviamente, hablábamos también las personas que se encontraban allí eran pensadores. O sea, no ibas a hablar con gentiles, por ejemplo, algunos gentiles a los que también se enfrentó Pablo, que quizás eran personas que era un poquito más fácil llegarles a ellos. Pero también Dios supo a quién mandar allá porque Pablo tenía conocimiento de todo ese contexto y también tenía las herramientas para poder dirigirse a ellos en ese momento. Exactamente, y precisamente tú acabas de mencionar una característica muy importante y es que eran personas gentiles. Eran personas que quizás el propio Pablo les dice, ustedes son religiosos, pero no necesariamente como nosotros conocemos hoy en día la religión, que quizás es más un conjunto de creencias y costumbres, donde asistimos a una iglesia, asistimos y realizamos ciertas cosas, sino de cierta forma, ellos, por el tipo de perfil, que ahorita vamos a analizar bien qué tipo de perfil era que tenían esos pensadores que están en ese espacio, principalmente divididos en dos grupos, qué características y qué era lo que los caracterizaba a ellos en sentidos religiosos. Entonces, para continuar, me gustaría preguntarles, ¿ustedes cómo piensan que nosotros podemos presentarle el Evangelio a alguien que ni siquiera siente que lo necesita? Esa es una pregunta, creo que complicada, pero aún sin responderla directamente, porque creo que podrá ser complejo, es como la intención tiene que ser clara. Siempre se le puede presentar a Jesús a la vida de una persona, así esa persona crea que no lo necesita. Y eso fue lo que impulsó también a Pablo en su momento, utilizando el puente, como ya lo dijo bien Lauren, de ese altar de Dios no conocido, presentarle el Evangelio a esas personas de Atenas que probablemente sintieran que no lo necesitaban, con todas las divinidades que ya tenían, con todos los pensamientos filosóficos que en su momento también cada uno tenía, pero eso no detuvo a Pablo en ningún momento, sino que utilizó las herramientas que Dios le dio y también mucha inteligencia para poder presentarles a ellos el Evangelio que alguno pudo necesitar. No, y si no la tienen, pues se les crea. O sea, ese es el punto. Y más adelante tenemos las 4 claves que Pablo nos da en ese pasaje, que también me parecieron muy interesantes. Y la primera va con lo que hemos dicho de crear puentes, tener el contexto de saber de dónde viene, quién es, qué le gusta, qué sabe, qué conoce, las bases que esa persona ya tiene, porque uno, o sea, tiene que aprovechar lo que la persona ya conoce. Y de ahí tú arrancas, no criticando lo que tú decías, sino más bien, por ejemplo, la frase que dijo Pablo, ustedes son muy religiosos. Les resaltó una característica que tenían ellos antes de minimizarlos o criticarlos, o ustedes hacen esto mal, o no hagan ídolos, eso no está mal. No, él buscó antes esa herramienta con el propósito de llegar a ello. Entonces, conocer el contexto, tener esa conciencia, es muy importante para entrar primero con la persona. El segundo, no sé si quieras hablar del segundo, Miguel, de la soberanía de Dios, mostrar a Dios como el creador. Sí, precisamente es como que a pesar de que Pablo los respetaba, eso está clarísimo, y es muy importante, pero ese respeto no implica que cambie el mensaje que él quería Exacto. llevar. Es decir, Pablo sabía que ellos creían en dioses paganos, Pablo sabía que tenían muchas divinidades, Pablo realmente lo sabía,
pero eso no lo detuvo para él ir a hablar de lo que tenía que hablar, que era de la soberanía de Dios. De una manera muy inteligente, él logra decir, yo vengo a traerles un Dios que es soberano y está por encima de todo lo que ustedes creen, que es el único Dios verdadero. Eso a pesar de todo lo que ellos creían, y hacerlo desde ese respeto y esa inteligencia que lo hizo Pablo es bastante complicado. Entonces, el hecho de respetar algunos pensamientos, corrientes filosóficas u otras religiones no implica para nosotros que no tengamos que presentar a Dios tal Como cual es. como es. Exacto. Dios sigue siendo Dios soberano, Dios sigue siendo el único Dios que existe, y eso es independiente de a quién le estemos hablando o del respeto que queramos mostrar, ¿sí? Y un poquito de spoiler de las dos filosofías que tenían el público al que se enfrentó Pablo. Precisamente Pablo les cambia el chip de un Dios lejano o un Dios que no se preocupa por los seres humanos, y les dice, el Dios que yo les estoy presentando, al que ustedes no saben que existe, pero se los estoy mostrando ahorita, precisamente es un Dios muy personal, que busca, y me pareció muy bonito un versículo, que busca que las personas se acerquen a Él, a pesar de que, espérense, lo muestro ahorita. Si quieres, ve hablando de ese, es que me pareció súper chévere ese versículo. Ay, a ver. Sí. Bueno, eso como tercera clave. Exacto, Y esa es la si tercera. vamos hacia la cuarta clave, es un poco lo que mencionaba Miguel. Era el hecho de presentar el evangelio como es, con osadía, con los principios claros, precisos, Sin saltarse. sin saltarse exactamente, no solamente quizás por sonar bonito, quizás por como, yo necesito convencer a esta persona. Ese siento yo que no es el objetivo final. Siento que nuestro objetivo como cristiano no es intentar de convencerlo, sino simplemente presentarle. Presentar el evangelio tal cual como lo ha aprendido, como lo ha vivido en su experiencia cristiana, que al final la obra del Espíritu Santo es quien revela ese convencimiento. Totalmente. Y que precisamente el regalo con osadía también implica esas cosas que no son, o esas preguntas, esas situaciones del evangelio que no son tan sencillas de presentar, o que pueden ser bastante confrontativas dependiendo a quién le hablemos, o muy desafiantes. Pero aquí lo que nos enseña Pablo es, aún esas cosas desafiantes, que sean complicadas, hay que presentarlas porque hacen parte del evangelio. Y el hecho de que nosotros queramos utilizar las herramientas de nuestro entorno para presentar el evangelio no implica que ese evangelio tenga que cambiar o adaptarse a la persona. No, el evangelio es uno solo y hay que presentarlo tal cual como es, con las cosas que son sencillas y con las que a lo mejor no lo son tanto. Exactamente. De hecho, Pablo lo hizo ahí con la resurrección de Jesús, que en ese tiempo era un tema. Pero de debate. antes de tocar ese tema, me gustaría hablar un poquito de a qué público se enfrentaba Pablo. Contexto. Pero antes de eso, les tenemos un anuncio. ¡Hey! ¡Alto! ¿Ya te suscribiste a este canal? Suscríbete aquí abajo, dale me gusta y compártelo con un amigo que necesita entrar en conexión con Dios. Retomando con este grupo al cual se enfrentaba Pablo, podemos encontrar perfiles muy variados, que quizás también los podemos llegar a encontrar en nuestra vida. Pero me gustaría que nos comentaran un poquito de quiénes eran esos filósofos, en qué creían, cuál era su mentalidad, su forma de ver la vida. Pues uno de los principales que nos menciona la lección son los estoicos, ¿sí? Y ellos, el pensamiento estoico, ¿en qué característica tenía? En particular que ellos veían, era un poquito como panteísmo, ¿no? Que veían como Dios manifestándose en todo, ¿sí? En todo, y como siempre buscando la necesidad de controlar cosas o de, sí, como buscar de cierto sentido a las cosas como muy puntuales, ¿sí? Como intentando darle significado a todo lo que pasa, y creían mucho en el autocontrol y ese tipo de cosas. Eso es lo que caracterizaba a una de esas corrientes fuertes que era el estoicismo. Y luego estaba el epicureísmo, esas palabras de la lección, que era sobre una creencia más en un Dios lejano, que no se interesaba tanto como en estar pendiente de una relación personal, que precisamente era lo que venía a enfrentar Pablo, en realidad, del Dios del que yo les estoy hablando, sí se preocupa por ustedes y desea tener una relación personal con cada uno de sus hijos. Entonces esas son como las dos mentalidades que en ese momento se enfrentaba Pablo en el Areópago. Y si seguimos leyendo un poquito la historia, que la encontramos, creo que es en Hechos 17, si no estoy mal, podemos ver que
Este grupo al principio estaba muy receptivo, estaba interesado en escuchar cuáles eran las enseñanzas de Pablo, pero pasa algo. Siento yo que pasa como un punto de quiebre en donde Pablo menciona un tema en específico y ellos ahí se desconectan totalmente del mensaje al que le está llegando Pablo. Ojo, no todos, la gran mayoría. ¿Qué nos pueden comentar de esto? La resurrección de los muertos. Exactamente. De eso es que yo le estaba diciendo ahorita a Juan David que Pablo usó o hizo su predicación flash, o sea, fue algo muy cortico porque no es muy largo ese texto, pero abarcó todo, abarcó la resurrección, abarcó el juicio, abarcó el perdón de los pecados, pues la necesidad de un arrepentimiento. Y el tema que tocó de la resurrección de los muertos fue como, sé que me está hablando. Ahí fue donde ya mucha gente como que se desconectó del mensaje y lo tomó de loco. Y ahí es donde va un punto que me gustó mucho de la lección, donde decía que no necesariamente el éxito se tiene que ver en popularidad o en números. Porque podríamos decir que Pablo tuvo poco éxito. Al final del texto dice que muy pocas personas en realidad, nombra a 2 personas y otros. No sabemos si esos otros fueron 1 o 2, 20, pero las personas a las que pues uno podría decir, o sea, con el talento de Pablo, con las personas a las que se encontraba, esperaba tener mayor éxito. Pero aparentemente, podríamos decir, Pablo tuvo poco éxito. Pero ¿tú qué crees, Miguel? ¿Tuvo poco éxito? Es que, ¿qué es lo que pasa? Obviamente yo creo que ese punto de inflexión en donde ya esa la agenda de repente se dispersa es precisamente cuando Pablo presenta cosas, como dijimos anteriormente, difíciles del Evangelio. En ese contexto, entender eso para la gente a la que Pablo les estaba hablando podía ser muy difícil. Y sobre todo porque lo que Pablo les estaba presentando, como lo mencionamos anteriormente, era totalmente contrario a lo que las corrientes filosóficas principales creían. Tú ya lo dijiste con el epicureísmo, ¿sí? Sí. Creían en un Dios lejano. Pablo les presenta a un Dios cercano, a Jesús como amigo, a Jesús que vino acá por ti, por mí, por cada uno de nosotros. En el caso de los estoicos, que para ellos el autocontrol, la razón, la felicidad eran como la razón de vivir, ¿sí? O como si fuese un logro, algo que alcanzar. Pablo le dice, esa plenitud no la vas a encontrar con autocontrol, no la vas a encontrar con la razón, sino que la encuentras ¿en quién? En Cristo, en Jesús. Entonces, todas esas ideas principales que los rodeaban a ellos, evidentemente llega un punto en donde se derrumban. Y claro, cuando se meten con cosas que uno tiene tan arraigadas en ese caso, entonces es como que, uy, ya no lo quiero. Es tan difícil para mí que ya no lo quiero. Pero ahí está lo importante. El éxito no está en esos números. Porque para Pablo hubiese sido muy fácil omitir eso. Pero ¿qué se pasaba ahí? Pues no hubiese sido el evangelio verdadero. Y es lo que vimos en un principio, la importancia de mostrar a ese Dios soberano y a ese evangelio con osadía, con todo lo que eso implica. De nada hubiese servido para Pablo omitir esos detalles a lo mejor difíciles y que todas las personas que le estaban oyendo le hubiesen creído si finalmente no les estuviesen presentando el evangelio como Cristo Completo. lo presentó. ¿Sí? Entonces, Y fíjate que tú mencionas algo muy, muy interesante y es que esas personas cuando se sintieron atacadas, quizás hasta la propia lección lo dice, su ego, su orgullo por decir nosotros somos intelectuales, nosotros sabemos y conocemos mucho sobre diferentes culturas, tenemos conocimiento, no sé en la época ellos específicamente a qué se dedicaban, esas 2 líneas, imagino yo filosofía general y tal, pero eran al final de cuentas personas que de tanto conocimiento que tenían, no estaban dispuestos a decir estoy equivocado. Estoy equivocado. Y me parece muy, muy, muy bonito también la lección que nos deja el inverso, porque no solamente nos llama a nosotros a defender la fe, sino que o sea, cuando lo hacemos, tenemos que mantener la humildad y tenemos que estar bien parados y saber que únicamente todo lo que nosotros sabemos, todos los argumentos que podemos llegar a utilizar, estos debieran ser inspirados por Dios, que es al final la persona que nos da la sabiduría para hacerlo. Exacto. Y también tener en cuenta que la victoria, que uno llama victoria a lograr que esa persona se convenza de pecado y que reconozca a Cristo, muchas veces no va a ser instantánea. Podemos nosotros ser los sembradores de la semilla y a final de cuentas quien la abonará y la cosechará será otra persona y el Espíritu Santo hará el trabajo. Y también es entender que nosotros no somos el Espíritu Santo para convencer de pecado, somos instrumentos del Señor para llevarlo,
pero el Señor es el que se encarga y sabrá en qué momento será el indicado. Entonces no nos desanimemos ni nos sintamos como chasqueados porque quizás le presenté el evangelio a una amiga, a una compañera de trabajo, de estudio y no veo resultados porque Dios trabaja a su manera y Él puede que te esté usando para sembrar la semilla y en otro momento usará a otra persona para cosecharlo y luego quizás aquí no verás los resultados, pero en el cielo capaz que sí. Excelente. Así es. Siento yo en lo personal, me ha gustado mucho participar con ustedes en este debate, en esta pequeña charla de repaso del inverso. Me gustaría un mensajito cortico, como una conclusión general que pudieran dejar sobre qué fue lo que más les impactó y algo que se van a llevar en el corazón. Que lo que hizo Pablo nos enseña y nos recuerda algo muy importante, que el evangelio es para todos. Y eso es independiente de el intelecto de la persona a quien estemos hablando, sea una persona como aquellos ateneos que el intelecto era muy, muy alto, sea una persona que a lo mejor no tiene un intelecto tan alto, pero no solo esa distinción de clase intelectual, sino también de cualquier tipo de clase. El evangelio es para todos. Y es el mismo evangelio. Ese evangelio no cambia dependiendo de a quién le estemos hablando, sino que ese evangelio tiene que ser el mismo, el del Dios soberano, ese evangelio con osadía. Sin importar a quién le estemos hablando, sin importar de qué cultura venga, sin importar en qué crea o en qué condición se encuentre, debemos presentar el evangelio porque esa es la labor que Dios nos dejó. A través de muchas herramientas, con mucha inteligencia dada por Dios como lo hizo Pablo, pero siempre con el mismo evangelio. Bueno, yo me quedo con la importancia también no solamente de la predicación hablada, sino la vida. El ejemplo, que lo que nosotros hablemos y prediquemos, lo vivamos, que vale por 1000 lo que las personas ven en nosotros, que sea acorde con lo que nosotros predicamos. Y de esa manera alcanzaremos muchas más almas de lo que imaginemos. En el cielo nos daremos cuenta de personas que solamente con ver algo que nosotros hemos hecho, que ni siquiera nos conozcan a nosotros, se habrán acercado al Señor y eso vale mucho más que una predicación. Bueno, chicos, hemos llegado al fin de nuestro episodio de Inverso. Esperemos que a las personas que lo han escuchado sea de gran provecho y gran beneficio para su vida espiritual. Así es. Y ustedes, desde donde nos ven, recuerden, nos ven desde varios sitios, desde Cali, desde distintos lugares de Colombia. En unos episodios pasados nos suscribieron hasta personas de otro país. Coméntenos y sigan todas nuestras lecciones. Vamos a estar semana tras semana estudiándolas. Y esto fue Conexión 7D.